Pues nada, empezamos ya. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a contextualizar esta charla dentro de todo lo que hemos dado hasta ahora y dentro del trimestre este. Esta es la tercera charla que dedicamos a los seres pluricelulares y a su comportamiento. En septiembre vimos el comportamiento que tienen físico, es decir, qué tamaño pueden tener los seres pluricelulares en cada planeta, máximos y mínimos, cómo se mueven los seres pluricelulares que sean aéreos o marinos o estén en tierra, qué velocidad tienen, pues todas sus características, ¿no? Y cómo están construidos por dentro mediante el código fractal. Entonces, en la siguiente charla, la del mes pasado, vimos lo que es la epigenética y la estrategia más importante que se ha tenido para que se adapten a los cambios climáticos que ha habido, ¿no? Y en esta última vamos a ver el comportamiento social de los seres pluricelulares, pero más que pluricelulares, de todos los seres que pueda haber. O sea, podemos acoger desde bacterias, porque estos son teorías que empezaron por Fisher, que era matemático, y han acabado en los años 20, 1920, y han acabado estas teorías más o menos sobre los 1980, 1990, pues con Wilson, con los grandes biólogos evolucionistas, ¿no? Y vamos a cubrir el comportamiento que tienen desde lo que son bacterias en todos los niveles de agregación hasta los niveles más elevados de agregación que hay, incluso incluyendo al hombre también. O sea, vamos a ir haciendo un repaso. Muchos de estos puntos son especulativos, pero son muy importantes para entender las sociedades en todos los niveles, qué armas emplean, qué poder emplean, y para entendernos a nosotros mismos también. O sea, porque nosotros estamos dentro también de ecosistemas donde estamos en lucha unos con otros, y para entendernos bien pues es bueno reflexionarlo. Entonces, vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Se puede deducir un comportamiento de los organismos, de la vida en general en el cosmos, basado en la universalidad del darwinismo? ¿Qué mecanismos explican las sociedades en la Tierra y si son proyectables al cosmos? Todo el curso, o sea, me ha gustado verlo siempre, cuando lo inicié este proyecto, ver es qué podemos deducir a nivel del cosmos para la vida basado en leyes objetivas. Entonces, las leyes, para mí, a mi criterio, más objetivas son las leyes de la física, que en principio son universales. Claro, se puede discutir, hombre, ¿y por qué son universales? Y en otros sitios serán así, hombre. Pues toda la luz que recibimos, ondas gravitacionales, fotones y rayos cósmicos y neutrinos que recibimos en la Tierra y se están detectando con instrumentos, todos parece que cumplen las leyes de la física. O sea, no parece que el cosmos tenga excepciones de momento por ningún lado. ¿Habrá zonas que no sabemos? Seguro, claro que hay muchas, pero lo que sabemos cumple perfectamente las leyes de la física en este momento. Con lo cual podemos decir que la física y la química tienen leyes universales en el cosmos, y la tercera gran ley es las leyes de Darwin, es el darwinismo, pero elevado a lo que es ahora la teoría sintética de la evolución, que es el neodarwinismo, que es como un paso refinado del darwinismo. En principio esa ley se supone universal porque incluso parte de una tautología, es decir, ¿quién vive más? El que no se muere. Pues así se puede resumir el darwinismo. Y el que no se muere, pues es el que va a progresar. Entonces, ese es el fundamento del darwinismo, que no es tan tautológico como esto porque es más complicado, pero incluso ha habido autores que han hecho un reduccionismo a esa tautología. Es decir, el darwinismo es cierto, lógicamente, porque el que prospera es el que no se ha muerto. Es tan simple como eso. Bueno, pero bueno, es más complicado, pero para mí sigue siendo una ley muy universal el darwinismo. Con lo cual, pasando en estas tres leyes, físicas, químicas y darwinismo, vamos a intentar deducir qué comportamiento pueden tener los distintos colectivos de organismos de distintos niveles en todo el cosmos. O sea, podemos decir que si se encuentra vida en algún sitio del cosmos, va a cumplir más o menos lo que vamos a ver hoy, si llega al estadio de evolución que hemos llegado nosotros, que es lo más de lo más que sabemos, ¿no? O sea, si hay bacterias, pues tendrán un estadio muy inferior. Si pasan a colectivos de bacterias ya que han hecho acoplamientos entre ellas y han formado parecidas a eucarias, pues tendrán comportamientos también de lo que vamos a ver.
Y si ya llegan a tener sistemas nerviosos para aprovechar la velocidad, como hicieron los animales en su origen, pues tendrán comportamientos también como los nuestros. Pero al final todo el universo se basa en moléculas y la vida se basa en moléculas, con lo cual es muy proyectable lo que podemos ver, y si no lo discutimos aquí, que para eso estamos. Entonces vamos a ver pues las bases neodarwinistas del comportamiento colectivo en el cosmos, los replicadores moleculares. Bueno, vamos a empezar ya después las estrategias de evolución, evolución de poblaciones, modelos matemáticos, después relaciones de proximidad genética de los replicadores que tenemos, y las relaciones agresivas, optimización de comportamientos y las relaciones de larga distancia, que se llama lo que llaman el fenotipo expandido, ¿no? Que es un nombre que tiene, ¿no? Y después los poderes que tienen los organismos para someter a otros poblaciones y el caso humano. Esto lo desarrollaremos mucho más al final del curso, porque y a mí me gusta muchísimo la economía, vamos, soy economista y he conseguido expandir un poco la economía al nivel biológico para entender que las leyes de la economía que tenemos se deducen también de, digamos, de bases biológicas. O sea, la economía es una deducción biológica también. Aunque no se estudia así, pero bueno, yo lo veo así también. Entonces empezamos ya. Primero tenemos que la base de todo, de la vida, son replicadores moleculares que consiguen hacer copias de sí mismos y mantenerse mediante ciclos termodinámicos en acción. Y se pueden replicar gracias a que obtienen energía de los ciclos termodinámicos que hay en la Tierra. Quizás en la Tierra original los ciclos termodinámicos venían originados de forma astronómica, por el día y la noche, inducía un ciclo termodinámico de temperaturas, y posteriormente los propios seres han hecho sus propios ciclos independizándose de los ciclos naturales, pero posiblemente los primeros ciclos termodinámicos que empleaba la vida eran ciclos inducidos, o bien por proximidad a las fumarolas que había reciclado, flujos reciclados con las fumarolas, o los ciclos día-noche o de secación, humectación día-noche también, pero eran ciclos posiblemente inducidos y ahora ya son ciclos autónomos. O sea, nuestros ciclos termodinámicos nos los controlamos nosotros internamente. Pero de cualquier forma, la base de todo eran replicadores que tenían una producción que se multiplicaba, ¿no? Y entonces no se concibe la vida en el cosmos sin replicadores moleculares, que son los que transportan información. O bien podrían ser moleculares, o bien si hubiera una base de tipo eléctrico, de tipo polar, se podría pensar en una vida de tipo eléctrico, pues mediante moléculas también, pero dipolos o cosas de estas, ¿no? Pero bueno, de momento el mundo que conocemos es molecular. O sea, partimos de esta base, ¿no? De replicadores moleculares. Los genes son unidades moleculares autorreplicantes que almacenan y transmiten reacciones químicas que se consideran vitales para ellos. O sea, ellos tratan de sobrevivir, ¿no? De hecho, los genes nuestros son antiquísimos, la mayoría de ellos. Son genes que pueden tener 1000 millones de años o 100 millones de años. Un gen solo no forma un organismo ni hace nada. Tiene que agruparse y forma una primera corporación de nivel 1, que sería pues el LUCA, las bacterias y las arqueas. Es como la primera corporación de genes que dan lugar a que haya un mantenimiento y una permanencia de esos genes en el tiempo. Posteriormente en la Tierra se observó pues eso, una integración, y los genes, para proteger su integridad y aumentar la actividad de los genes, evolucionaron a las eucarias y formaron pues una corporación de nivel 2. Esto habrá planetas que habrá podido ocurrir si ha habido vida. O sea, entre del nivel 1 se habrá asociado y habrá formado un nivel 2. Pues bien, después, para superar los periodos criógenos, como es el huroniano, las eras huronianas glaciares, y la criogénica, hace unos 500 millones de años, pues y poder salir de los océanos, se formaron los primeros seres pluricelulares. Esto se podría llamar que es como una corporación de nivel 3, ¿no? Ya se juntan estos y forman una corporación de otro nivel. En el nicho resultante, porque claro, aquí había un nicho que era sobre todo de posiblemente lo que son las plantas y lo que son los hongos,
pero había un nicho que no estaba explotado, que es el nicho de la rapidez. Es decir, digamos, las plantas no tienen por qué tener rapidez porque tranquilitas cogen el sol y lo transforman en glucosa y viven con eso. Pero había, digamos, un oportunismo en la zona donde, ¿qué pasa si tú no te puedes acercar a una planta porque la planta ya está ocupada por los hongos? ¿Y qué puedo hacer para robarles el alimento? Y ahí es donde entra, digamos, la génesis del sistema nervioso, ¿no? Donde se crean detectores rápidos que detectan dónde puede haber nutrientes y un movimiento para acercarse a ellos. Aunque eso lo hacen las células ya bacterianas, ya porque, por ejemplo, el Escherichia coli está muy estudiado, como tiene una fototaxia hacia los lugares donde hay luz o donde hay glucosa, pero no es un sistema nervioso primitivo. O sea, el sistema nervioso primitivo se formó ya en seres pluricelulares creando una serie de células que ya transmitían de una forma más eficaz un impulso eléctrico, ¿no? Esto lo veremos en la segunda charla, que es en marzo. La tengo para marzo preparada. Y entonces ahí, en ese oportunismo de poder robar, nutrientes a las plantas y a los hongos, aparece el sistema nervioso y ahí empiezan los animales. O sea, Animalia, salvo las las esponjas, que las esponjas no tienen sistema nervioso, lo único que tienen es una sensibilidad a los poros, ¿no? Las esponjas pertenecen al filo de los poríferos y ellos no tienen ningún tipo de neuronas. Lo que sí tienen es una sensibilidad a aumentar el tamaño y disminución de los poros según el alimento que tienen cerca, ¿no? Pero no es una neurona. Pero ya las esponjas, los poríferos, se meten dentro del grupo de los animales por esta respuesta que tienen. Pero ya al siguiente nivel, los placóforos y los cnidarios, esos ya tienen ya neuronas primitivas, muy primitivas. Y entonces ahí se forma otra corporación de otro nivel que es basado en el sistema neural animal, ¿no? Es el nacimiento de los animales, hace unos 500 millones de años. Y después de los cerebros, estos sistemas neurales muy primitivos se fueron concentrando, formando ganglios de neuronas, y esos ganglios llegaron a dar lugar a lo que son los cerebros hoy día, donde hay un control central de la sensibilidad y una respuesta de movimiento para ser muy eficaz en velocidad. O sea, lo que nosotros tenemos como animales es velocidad, es nuestro gran atributo, que captamos dónde está el nutriente y somos rápidos para cogerlo. Sí, a ver, seguimos porque si no, no. Es que si no nos atascaremos. A ver, entonces aquí aparece un comportamiento ya con estructuras, con el cerebro ya. El cerebro da origen, emerge ya un comportamientos con estructuras culturales, asociaciones de seres ya que tienen una cultura. Una cultura, pues los animales tienen todos cultura, evidentemente. O sea, los animales tienen su cultura, tienen sus comportamientos ya establecidos, ¿no? Y aquí se forman una corporación de nivel 5 y ya en nuestro caso particular podríamos hacer un 5' o un 6, que es ya cuando tenemos ya lenguajes abstractos, que es lo que más nos diferencia. Somos capaces de organizarnos para procesar en un tiempo en el que no estamos y en un lugar en el que no estamos. Hacemos planes para estar en lugares y tiempos donde no estamos. Esta capacidad los animales no la tienen tan desarrollada, bueno, tienen prácticamente nada desarrollada. Nosotros sí, gracias a los lenguajes abstractos. Entonces, nos aparece la cultura como un signo diferencial. ¿Qué es la cultura? Pues es la estructura social, las jerarquías sociales que se establecen en las sociedades, las costumbres, los lenguajes, las relaciones de proximidad familiar, de proximidad genética, crean una cultura, las creencias, normas, artes, valores, la economía, comportamientos de economía, ¿no? Entonces, las unidades autorreplicantes perduran
y de lo contrario se extinguen. O sea, no son egoístas, pero lo parecen. Es decir, los autorreplicantes, si tienen tres características, tienen que ser estables. Es decir, un autorreplicante, o sea, un gen, por decir, un replicante es un gen. No se debe modificar con el tiempo, es lo que decíamos. Es un libro, el libro del ADN es un libro que está cerrado y no te lo dejan sacar porque se estropea. O sea, es un libro estable. La mayor parte de nuestros genes tienen miles, cientos de miles y millones de años y ahí perviven, están ahí en su sitio, ¿no? Después son fecundos, tienen una capacidad de replicarse rápido, ¿no? Y la tercera característica es que cuando se copian son fiables al copiarse, tratan de no cometer errores. Y si hay errores son depurados, pues la mayor parte de las mutaciones son negativas, entonces las mutaciones normalmente si son negativas son depuradas, o sea, ahí muere el ser, la corporación muere y entonces no avanza ya el gen erróneo, ¿no? Y si son positivas pues se incorpora, pero lo normal es que la mayor parte de las mutaciones son negativas. Después tenemos otro caso, que es en las culturas sociales tienen sus unidades, que son los memes, que son unidades culturales también autorreplicantes, que cumplen estas tres finalidades. Pensar en una creencia, en una ideología, tiene sus memes y son autorreplicantes, se mantienen en el tiempo, son fecundos, es decir, tratan de expandirse, se van expandiendo en la sociedad y cuando hacen copias tratan de que sean fiables, ¿no? No son tan fiables como los genes, pero bueno, normalmente tratan de ser fiables. O sea, cogéis una ideología, una costumbre, una norma, cumple estas tres características de estabilidad, fecundidad y fiabilidad en la copia. Y con estas unidades autorreplicantes tratan de sobrevivir y perdurar. Y para sobrevivir, tanto los genes como los memes deben estar en una corporación que los proteja. Pues ellos solos no hacen nada. Es como uno que enceste muy bien en baloncesto. Pues tiene que tener un equipo, porque si él no puede ganar un partido, tiene que ir en equipo con un delantero, con uno que haga de pívot y corra. Y entonces cuando están los genes en equipo es cuando en conjunto dan supervivencia al gen. O sea, hacen que la corporación sobreviva y a su vez hace que el gen sobreviva y por eso el gen es lo más antiguo. La corporación desaparecerá, pero el gen va a pervivir. Vale, pues esto pasamos al segundo punto. Hay como dos tendencias en biología evolutiva, que es si se seleccionan los genes o se seleccionan los grupos multinivel. Es decir, ¿quién es el que manda en la selección? O sea, porque en todo lo que está visto en el darwinismo es que el individuo, o sea, Darwin creía mucho en las especies, era realmente una evolución de las especies. Él decía que el individuo se seleccionaba y la especie evolucionaba. Es decir, al morir el individuo hace que la especie evolucione, porque el individuo es el que se selecciona si acierta o falla. Pero esto a un nivel más profundo se ha llegado a un nivel de genes, es decir, en realidad el gen es el que se selecciona y el siguiente nivel es el que evoluciona desde los 5 o 6 niveles que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, hay una escuela que es la de Edwards y de E.O. Wilson, que es este muy famoso, ¿no? de las hormigas, ¿no? Que estudiaba. Estos piensan que la selección se hace en los grupos. En los grupos, cuando hablo grupo me refiero a la especie, o sea, no a la especie, perdón, al individuo. Un individuo es un grupo de genes, pero no a nivel de gen. Mientras que por otro lado están los defensores de que es el gen la base de la selección, Spinker, Dawkins y Lack. Y también había un físico que lo defendía también esto mucho, porque aquí se han metido muchos físicos también a hacer estos estudios. Pero bueno, hay como dos escuelas contrapuestas. La selección por grupos genera paradojas, como lo que es la tragedia de los comunes. Es decir, cuando hay terrenos que son comunitarios, pues a veces el egoísmo hace que un individuo abuse de los bienes comunes y se aproveche de forma negativa de ellos, ¿no? Porque no respeta, digamos. Entonces, la tragedia de los comunes parece que genera una paradoja, es decir, no puedes seleccionar por grupos, tiene que ser más profundo.
Después el éxito por expansión, las mutaciones sociales, bueno, ejemplos y sobre todo la ilusión del diseño social dirigido. Es decir, se puede pensar de que hay un nivel alto que va diseñando la evolución de la vida desde arriba, o son los genes, como el libro de Dawkins, ¿no?, que llama el relojero ciego, ¿no?, que va construyendo piececitas y va avanzando desde abajo, ¿no? Pues esta es la gran duda, ¿no? Si hay un diseño desde arriba, o hay, digamos, un ciego que con su palo de ciego va avanzando. No está resuelto, ¿eh? Este debate trata de explicar el comportamiento altruista frente al egoísta en muchos niveles de las corporaciones de genes. Y aquí la teoría de selección de grupos se basa en que un grupo, el nivel n+1, es ganador si tiene un nivel n-1 altruista. Es decir, toda corporación que tiene los individuos que son muy altruistas, esa corporación va a ser ganadora, porque se van a sacrificar por ella, ¿no? Esto quiere decir que los altruistas se seleccionan dando su vida por el grupo, el cual prospera y hace evolucionar la población, que es el cuello de botella genético. Cuellos de botella genéticos son cuando una población ha sido sometida a una mortandad muy grande, en la que al final quedan muy poquitos individuos. Entonces es como coger una botella, que tires 4 o 5 bolas, pues aquí ya va a haber un porcentaje que no va a ser, si aquí era el 50% azul y amarillo, aquí ya a lo mejor el azul, en estas 3 o 4 bolas que salen, es ya un 70 o un 80%. Con lo cual, digamos, ha habido aquí un cuello de botella genético que esto, al evolucionar, va a cambiar la población. Esto es una de las cosas importantes que ahora se está debatiendo, que es que el ser humano tenemos una variabilidad genética muy pequeña. Se dice que toda la humanidad, los 8.000 millones de personas, tenemos menos variedad genética que 100 chimpancés de la selva. Entonces, claro, ¿qué pasaría si viene una plaga? Pues nos arrasa, porque no tenemos biodiversidad suficiente para afrontar pues una gran plaga, ¿no? Como se dice en Canarias, todos los plátanos son iguales. O sea, si entrara una plaga en Canarias, nos quedamos sin plátanos, porque son todo copias uno de otro, no hay variabilidad genética ninguno. Entonces, esta es una duda, ¿no? Entonces, claro, con esto se puede prosperar. Los altruistas hacen que el cuello de botella del altruismo se seleccione, haya un cuello de botella genético y se pierde biodiversidad. Los cuellos de botella genéticos muy radicales reducen peligrosamente la biodiversidad y la supervivencia de toda la especie. Esto hay que tenerlo en cuenta. El punto de vista de Lack, Dawkins y Pinker es que el nivel más fundamental es el elemento de selección, es el gen, dentro de un acervo genético. Esta es la conclusión de ellos, y es de la que hay muchos hay bastante apoyo a esta teoría en este momento. Y entramos ya con la evolución ya de poblaciones, porque como vamos a ir viendo cómo evolucionan, en los años 70 se dice cuando evoluciona un ecosistema, evoluciona como dos niveles, ¿no? O sea, primero puede haber una sucesión primaria. Puede haber una sucesión primaria, es decir, en una isla desierta se entra en una serie de individuos a vivir, y hay dos tipos de procesos. Un proceso R, que es exponencial, de crecimiento exponencial, y un proceso K, que es un proceso que frena el crecimiento. La ecuación que sigue es esta, el crecimiento, es decir, el crecimiento de una población va a ser proporcional al número de individuos por el factor de crecimiento, pero va a estar frenado por la capacidad de crecimiento. Y sería, si no hubiera nada que lo frene, una población crecería exponencialmente hasta que llegará a un punto de crisis por otro camino de mortandad, ¿no? Pero si hay un techo, hay una capacidad máxima, se va a formar esta curva sigmoide con un máximo de capacidad de la isla que va a llegar aquí, y aquí se va a establecer. Este es un punto estable, o sea, aquí se va a quedar la población.
evoluciona, y cuando evoluciona estos seres en una isla primaria, en una sucesión primaria, pues aumenta la biomasa mucho, la biodiversidad, ellos van aumentando su biodiversidad también, los distintos niveles tróficos, entre ellos se van comiendo unos a otros, se crean redes tróficas, el sistema tiene una estabilidad porque llega a un punto que es estable, hay un reciclado interno de nutrientes entre todas las especies y se crea un ratio de heterótrofos y alto, o sea, aumentan los heterótrofos y supervivencia de especies. Y cuando ya está ya ahí establecido, ya no entras en una isla desierta, sino que ya es una sucesión secundaria, cuando ya evolucionas dentro de un ecosistema ya viejo, donde hay muchas especies compitiendo, se crean una serie de relaciones entre especies, que son siempre son simbióticas, ¿no? Simbiosis no es lo que nos enseñaban en los colegios, que era que se ayudaban uno a otro. Ahora simbiosis es parasitismo también, ¿sabe? Simbiosis es vivir juntos, pero puedes vivir juntos para fastidiarte o para ayudarte, ¿no? Entonces puede ser una simbiosis que sea de invasión, o sea, donde invade uno y solo queda el huésped. Aquí la simbiosis se acaba. Después puede ser una competencia o parasitismo, una simbiosis parasitaria. Puede ser también que el huésped es destruido por el invasor, entonces solamente queda el invasor, o que puede haber también una convivencia que puede ser o comensalismo, que los dos son capaces de vivir juntos sin molestarse ni darse valor, sino conviven simplemente, o bien mutualismo, que es lo que llamábamos antes simbiosis, que es que los dos ganan. Al estar juntos los dos conviviendo, los dos salen ganando. Esto ocurre en las sucesiones secundarias en poblaciones donde ya está ocupada todas las especies. Y esto, si en otro planeta ocurre, pues va a ocurrir igual, porque son leyes universales. Vale, vamos a hacer escenarios de poblaciones distintos. Bueno, el primero de todos vamos a ver una población que empieza con una población pequeñita, sigue la curva que hemos puesto antes, hay un índice de muertes, de nacimientos, la beta, ¿no? De nacimientos, o de muertes, de death, ¿no? Y no hay límite de recursos, pues entonces esto crece exponencialmente, como hemos dicho antes. Y esto cuando ya entraríamos aquí en esta curva, sería esta, o sea, sería un crecimiento en función de la diferencia entre nacimientos y muertes. Pero cuando ya hay una capacidad máxima de sustentación del ecosistema, o sea, hay un límite de recursos, se va a formar un punto de equilibrio estable en la población. Y ahí se queda la población en este equilibrio. Se hace por estas ecuaciones, no voy a entrar en ellas, solo podéis ver tranquilamente, está deducido aquí, y la población seguiría esta curva. Empezaría en una población P0, seguiría creciendo, aquí habría un punto de inflexión en la mitad de la capacidad de K, y aquí llegaría a un punto estable donde se mantendría la población así eternamente, ¿no? Manteniéndose con los recursos que hay. Vamos a ver qué son puntos críticos inestables. Son escenarios matemáticos, que se han hecho modelos matemáticos de esto. Cuando la población hay una reproducción sexual y la población no tiene ningún tipo de estructura, o sea, no hay cultura ninguna, cada uno se acopla con el primero que ve y no hay ningún tipo de regla, entonces se produce esta estructura de crecimiento. Es decir, habría un 50% de machos, un 50% de hembras, y en el momento que tienen contactos esporádicos se reproducen. Entonces saldría esta curva. Sería una curva que dependería del número de muertes que hubiera. Aquí o la población se dispararía hacia arriba o se extinguiría, todo dependiendo del valor que tuviera la población inicial. Si la población inicial es el ratio de muertes partido por la constante, por una constante de capacidad que hay aquí, entonces la población se mantendría, seguiría la línea en el centro, pero es una línea inestable, a nada que se desviara se crearía ya una superpoblación
o se extinguiría. Y lo contrario, es decir, la cultura, los memes, de alguna manera parece que nacieron como un estabilizador social para evitar escenarios de este tipo, donde puede haber o extinciones o una superpoblación descontrolada. O sea que esa es un poco la función de la cultura, ¿no? De tener creencias, normas, valores, costumbres. La cultura es clave para evitar o extinciones masivas o devastación de recursos. También, o sea, porque la población se controla por una serie de reglas, ¿no? Si no hay reglas, pues es eso, la catástrofe de los comunes que decíamos antes, ¿no? Otro escenario es ver puntos críticos estables e inestables dentro de la misma población. Esto se produce cuando en una población haces un efecto cosecha. Dejas que crezca hasta un límite, como hemos dicho, o sea, va creciendo con un ratio de nacimientos, hay un máximo de capacidad del sistema de poder vivir, de recursos, que es este, pero tú vas eliminando, vas cosechando. Es decir, es como un bosque que tú vas cortando árboles, dejas que se reproduzcan, pero tú vas retirando árboles. O un lago donde tienes, es el ejemplo que he puesto, donde los peces se van reproduciendo, pero tú vas sacando, vas pescando. Entonces, es un modelo para ver la cosecha que puedes hacer. La H viene de, pues esto todo es terminología inglesa de los libros que lo he sacado, es harvest, ¿no? Es la cosecha que tú haces de esa población cuando, si te pasas de cosecha, te llegas a destruir la población. O sea, eso se ve natural. O sea, si tú cosechas mucho, te cargas la población y la aniquilas, ¿no? Y te tienes que mantener siempre en la cosecha en unos niveles de puntos críticos que no sean que esté en esta zona, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues ocurre en los sistemas de extracción, pues son problemas de producción-extracción, como es la pesca, la cosecha, la caza. Tú no puedes cazar, bueno, como se creen los antropólogos, como curiosidad, ¿no? Se cree que en América no se descubrió la rueda con eje, sí que tenían rueda, que eran troncos que tiraban cosas encima y rodaban, pero no tenían rueda con eje, como se desarrolló en Oriente Medio, porque en América se devastaron todos los caballos y los animales de tiro, o sea, no quedó ninguno. No quedaron más que búfalos al norte, o bisontes al norte, y después animales salvajes de la selva, pero no había animales de tiro, no había caballos. Y sí que se han encontrado esqueletos de caballos, pero como 4.000 años o 5.000 antes, pero los devastaron. O sea, se acabaron con todos los caballos, claro, al no tener caballos, animales de tiro, pues nunca se les ocurrió tener una rueda con un eje, ¿no? Entonces, esto es lo que se cree que es el origen del atraso que tuvieron en el aspecto tecnológico, ¿no? Que no tenían ruedas. Y esa extracción es lo que ocurre también. Un ejemplo es a nivel económico la fiscalidad abusiva. Cuando la curva de Laffer es una curva donde hay un máximo de tú puedes poner impuestos hasta que llegues a un punto donde te cargas a la población y ya si pones más impuestos recaudas menos. O la reforestación de desiertos, o también cuando se piensa en la terraformación de Marte, por ejemplo, se han hecho estudios de este tipo. ¿Cuánta gente hay que llevar allí para que se reproduzca, pensando que va a haber una extracción, que van a ir muriendo, o gente que se va a volver a la Tierra, para que la población no decaiga y se extinga, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? Y lograr una estabilidad. Bueno, pues en este caso, he puesto un ejemplo matemático aquí bien desarrollado, que se puede ver. Si en un lago hay 400 peces y se pescan 300 al año y tiene un crecimiento de 100, vamos a ver qué evolución tiene. Bueno, pues aquí está el ejemplo descrito y se forman dos puntos críticos. Hay un punto de crítico inestable, que lo hemos visto antes, y un punto crítico estable. Es decir, estable quiere decir que cualquier zona cercana va a ser atraída por este nivel. Si está aquí, va a caer a este nivel, y si está aquí, va a subir a este nivel. Es un punto crítico que atrae, que es estable, ¿no? Mientras que esto es inestable. Cualquier punto que se salga de la línea central se va a alargar hacia afuera. O se va a aumentar o va a disminuir y se va a extinguir. Y entonces aquí he puesto la ecuación que rige la población según sea el punto de partida. Según si partes de este punto te extingues, si partes de este punto llegas a este techo, y si partes de este punto, de un punto de máxima capacidad, también te vas a este techo,
que es el único punto. Simplemente esto para explicar que en las poblaciones, en cualquier planeta, va a haber puntos estables e inestables. Esto va a dar lugar a un fenómeno que vamos a ver ahora, que se llama la estrategia evolutivamente estable. Es decir, tú cuando haces una estrategia de combate o de competencia entre poblaciones de todo cualquier nivel, hay estrategias que son evolutivamente estables y llegas a líneas estables y la población puede continuar, y hay otras que son destructivas y son inestables. Entonces eso en teoría de juegos se ha hecho muchísimo. Ahora veremos algún ejemplo. Cuando se aplican estas evolución de poblaciones, pues se llega a ejemplos como este de lo que son las poblaciones de depredadores y las poblaciones de presas, ¿no? Que tienen curvas desfasadas. Esto, por ejemplo, las liebres y los zorros serían, ¿no? Entonces se producen siempre oscilaciones. Si no cambia el escenario, son oscilaciones que se mantienen de forma estable en el tiempo. Por eso las poblaciones salvajes, una de sus características es que suelen ser poblaciones estables, salvo que les ocurra alguna catástrofe. Pero normalmente las poblaciones salvajes son estables. El estrés sobre una población, cuando tú cargas mucho estrés sobre una población, se empieza a bifurcar, ¿no? Esto es lo que se llama la teoría del caos determinista, ¿no? Teoría de catástrofes y caos determinista, de Lorenz y Mandelbrot, que ya vimos un poquito. En esto ocurren que los agregados generan situaciones de masa crítica. En esa masa crítica aparecen puntos críticos que pueden ser estables o inestables. Entonces la población se rompe, o sea, llegas a extremos donde desaparece una población. Pueden ser puntos críticos estables, inestables y semiestables. Y aparecen los puntos de bifurcación, donde a partir de una presión demasiada sobre esa población se bifurca en dos poblaciones. O sea, si metes una presión muy fuerte sobre una población, consigues hacer dos poblaciones, ¿no? Es lo que ahora pues, se piensa con la IA y con la inteligencia, o sea, y la informatización, que puede dar lugar a dos poblaciones de humanos, ¿no? Que pueda haber el que no se adapte nunca y siga un camino distinto, y aparezca una casta de gente adaptada que conviva con las nuevas, con la inteligencia y sobreviva, ¿no? O sea, pero es por presión sobre una población. Vale, y entramos en el punto de las estrategias evolutivamente estables. Esta es la teoría de Maynard Smith, que fue una mejora de la teoría de John Nash. John Nash es el de la película de Una mente maravillosa. Era el matemático que estudiaba poblaciones, fue uno de los primeros que empezó. Bueno, el primero que fue von Neumann, que era físico, un gran físico, que se metió en los años 60 a estudiar, o 50 a estudiar las poblaciones, de una forma súper exitosa además, junto con Fisher, ¿no? Fisher de los años 40 también. Pero después, la siguiente etapa lo dio John Nash, que estudió mucho las poblaciones y estudió mucho la teoría de juegos, que se ha empleado a nivel bélico, a nivel de todo tipo, ¿no? Se ha empleado en negocios, y estableció lo que era el equilibrio de masas, una teoría bastante abstracta, bastante complicada, que es, por ejemplo, el equilibrio de Nash, por ejemplo, son el juego de piedra, papel y tijera, es un equilibrio de Nash, por ejemplo, ¿no? Voy a contar una anécdota curiosa, porque las anécdotas a veces se memorizan mejor que los rollos abstractos, ¿no? John Nash estaba en una clase que había gente genial, o sea, tenía un compañero de trabajo que se llama Milne, John Milne también. Entonces les estaban explicando cálculo diferencial, que es y dentro de cálculo diferencial estaban dando lo que es la teoría de nudos, que es muy era complicada en los años 60 por ahí, sí, porque John Nash era de esa época. Entonces él estaba en clase, bueno, era de los 50, finales de los 50, y este Milne era un hombre superdotado, o sea, tenía una facilidad para las matemáticas. Entonces se dormía en clase porque se aburría. Entonces el profesor, al final de la clase, puso en la pizarra los 3 problemas que estaban sin resolver todavía de la teoría de nudos. Eran los tres problemas que no había resuelto nadie. Y entonces, al final de la clase, Milne se despertó y copió los problemas como
que creía que era la tarea que le habían puesto para la mañana siguiente. Y él en casa lo resolvió. Y de ahí salió el teorema de Milne, que es el teorema de Milne, es uno de los teoremas que resuelve los nudos, los problemas de nudos. Eso es una curiosidad. Bueno, pues este era compañero de John Nash, o sea que era de hecho, John Milne tuvo la medalla Fields, que es como el premio Nobel de matemáticas que se da, ¿no? Ya que no hay premio Nobel, es la medalla Fields. Bueno, pues simplemente para que veáis Nash con quiénes se relacionaba, ¿no? Bueno, pues este estableció la teoría de juegos, ¿no? Y después, no necesariamente, se da mucho en estrategias evolutivamente estables, es lo que los genes son beneficiados, porque si un gen cae en una estrategia no evolutivamente estable, desaparece y desaparece de la biosfera. Con lo cual, si tenemos genes, es que todos han pasado por estrategias evolutivamente estables, pues si no, no estarían aquí. Entonces, hay una serie de estrategias, que es el dilema del prisionero, famoso, que sale mucho en libros y tal, el problema del viajante o el equilibrio mixto, que no son necesariamente evolutivamente estables, y la de Nash tampoco. Entonces John Maynard Smith evolucionó la teoría, no vamos a entrar porque es bastante abstracta, pero simplemente que lo sepáis, ¿no? Estableció lo que es el equilibrio perfecto y la estrategia evolutivamente estable y dio respuesta a un juego que se llama el ultimátum. Entonces, eso es un juego que se emplea, es donde dos jugadores, uno tiene que repartir, le dan, por ejemplo, 100 euros. Y tiene un compañero al que le tiene que dar algo, ¿no? No sabe cuánto. Entonces, si el otro acepta lo que le da, pues se queda con lo que acepta. Pero si no acepta, los dos pierden. Los dos se quedan sin 100 euros. Se los quitan a los dos. Entonces, este es un juego que es evolutivamente estable porque es muy equilibrado. Al final llegas a un consenso, ¿no? O sea, al final repartes el 50%, porque el otro al final va a saber, es evolutivamente estable porque no juegas una vez, vas a seguir jugando muchas veces, con lo cual todos saben lo que hay en juego, ¿no? Entonces, bueno, pero que sepamos que esto es el problema de las poblaciones y cuando compites al final. Mecanismos de control poblacional. Bueno, este es un tema que tampoco está acabado, es un debate inacabado, ¿no? ¿Qué datos tenemos de los organismos salvajes? ¿Cómo se han comportado las poblaciones salvajes donde no ha habido una ciencia detrás, ¿no? Donde ha sido la defensa natural? Pues primero, son poblaciones estables en general, salvo que haya catástrofes, ¿no? Grandes catástrofes geológicas, ¿no? Después, que la senectud es casi inexistente, o sea, es difícil superar mucho más allá de los años de fertilidad en las poblaciones, y los años de fertilidad lo da el grado de adaptación al medio. Es decir, un ser, una especie, un organismo que está en un medio muy favorable, pues puede durar 200 años. O sea, lo que realmente acorta la vida es el estrés exterior, ¿no? Lo que te hace que, claro, una tortuga que se mueve despacio, nadie le va a hacer nada porque tiene un caparazón que defiende, pues vive muchos años, ¿no? Un tiburón allí, nadie le ataca, vive muchos años. Pero claro, si tú estás atacado por todos lados, claro, ahí pues vives pocos, ¿no? Porque tienes que reproducirte rápido, es la estrategia R, ¿no? Frente a la K. Y después, alta muerte infantil. O sea, las poblaciones de salvajes tienen una mortalidad infantil altísima. Entonces, el modelo de selección de grupos, por grupos que hemos visto antes, se hace por dominio del territorio, animales. Los animales privados, o sea, privados de territorio, o no procrean o prácticamente nada, ¿no? Entonces, lo que manda es la ley del más fuerte y la jerarquía. Entonces, solo los que están en posiciones altas, jerárquicas, que tienen una cultura de jerarquía, son los que procrean. La lucha es por la jerarquía más que por el sexo. Aquí no pelean por el sexo, como eso, sino por la jerarquía, ¿no? Entonces, ellos luchan por eso, porque el que va a tener la jerarquía alta en su cultura va a ser el que va a procrear. Como le pasa a los elefantes marinos, le pasa a los gorilas, por ejemplo.
cambio, donde no hay una lucha por jerarquías, el chimpancé, le ocurre lo contrario. Un chimpancé, ellos tienen que estar copulando constantemente y curiosamente la diferencia es que el gorila pues tiene un pene, vamos a decir así, muy pequeñito, pues no hace falta porque es el jefe y le da lo mismo. En cambio el chimpancé no tiene que espabilar y entonces tiene los testículos y el pene grandísimo porque tiene que competir. Entonces, pero es a lo que me refiero con esto, ¿no? Que cuando luchas por jerarquía ya no compites por funciones muchas veces, ¿no? Este modelo explica el altruismo, pero está muy cuestionado actualmente, porque sometes a los individuos a una jerarquía del que manda, ¿no? Y la selección por individuos y genes, como hemos visto, o selección multinivel, porque se produce en cada uno de los niveles que hemos visto antes de los agregados, ¿no? Los distintos agregados que se forman genéticos, ¿no? La unidad de selección va a ser el gen, la célula, el organismo o la especie, que evoluciona, hace que evolucione el nivel siguiente. O sea, la selección de un nivel hace que el nivel superior evolucione, haciendo máximo con esto la supervivencia del acervo génico que tienen ellos, genético, ¿no? Entonces, la evolución a nivel de genes, sobre todo Dawkins la defiende mucho, y esto se ve mucho en todos los niveles. Por ejemplo, a nivel bacteriano, pues los retrotransposones de long terminal, o sea, los transposones que van cambiando del ADN, que se van colocando, es long terminal, la R no me acuerdo, el acrónimo este. O sea, son trozos de ADN que se van colocando y se van replicando. Ah, replicadores, sí. Long terminal replicators. Creo que eso, este es el nombre. Entonces, esto es un ejemplo de que es a nivel genético la evolución, ¿no? Porque los transposones van haciendo evolucionar el ADN. A nivel de células se ve todo en las células inmunitarias. Ellas van muriendo para que el sistema inmunitario se haga más preciso y no sea ni demasiado agresivo ni demasiado débil, ¿no? A un nivel superior, como es a nivel de organismos, pues es la síntesis evolutiva moderna, darwiniana, o sea, es la teoría de Darwin más conocida. A nivel de especies, pues sobre todo lo hacen los gasterópodos en el plancton. Es decir, que en cada nivel, el nivel inferior es el que muere para que el nivel superior evolucione. Es el modelo como más actualizado, más aceptado ahora, ¿no? Y pasamos a otro punto, que son relaciones entre grupos familiares. Esto sobre todo en las corporaciones tipo 4 ya, de pluricelulares ocurre. Tiene que haber lo que se define como distancia genética, que en realidad lo que define es la proximidad genética, esta fórmula, más que la distancia, es la proximidad o similitud genética. Justifica el altruismo. Cuando dos seres tienen una proximidad genética muy grande, son altruistas porque el uno es capaz de sacrificarse porque el próximo genéticamente va a mantener los genes. Un padre se sacrifica por su hijo o da la vida por su hijo porque el hijo va a tener un medio de los genes suyos. Entonces, tiene más esperanza de vida y su capacidad vital es mayor y puede dar la vida por el hijo por estos motivos. Entonces, ¿a qué se llama distancia genética? Pues esta es la fórmula. Si tenemos la distancia genética o proximidad genética, me digo que la palabra oficial es distancia, pero en realidad se refiere a proximidad. Entre A y B, o sea, entre un nieto y un bisnieto del mismo abuelo, del mismo bisabuelo, sería esta. Cada paso es un medio. Va perdiendo un medio de similitud. Son 5 pasos, ¿no? O en 5 pasos serían. Pero como se supone que los dos hijos son de la misma madre también, hay que multiplicar por 2. Son del mismo padre y de la misma madre. Si es de distinta madre ya no se multiplica por 2. Esto es lo que nos daría el valor de la proximidad genética de dos individuos. Entonces, cuando son muy próximos, son capaces de dar la vida uno por otro. Si no, no. O sea, esto es lo que define de alguna manera el grado de altruismo que hay en las sociedades. Claro, lo que se llama la familia italiana, ¿no? de la mafia, la familia italiana. Pues entonces aquí aparece el concepto de la inversión parental, ¿no? ¿Por qué? Porque
el gasto para tener hijos es grandísimo, ¿no? Entonces hay que gastar mucho tiempo en el cortejo, mucha energía para lograr los hijos, que lleguen a ser independientes, es la clave del altruismo. Y esto incluye una selección de pareja, la gestación, que es costosísima, el alimento y la crianza. Esto es impulsado por la supervivencia de los genes de los padres. O sea, este altruismo lo empuja el mantenimiento, la supervivencia del gen paterno, ¿no? De tal forma que la distancia genética entre un padre y un hijo, entre unos padres y un hijo, es 1. Porque los hijos, o sea, es muy próximo genéticamente a los padres, ¿no? Al padre y a la madre, ¿no? El tamaño de la camada es muy importante y se define, o sea que esto puede ser válido para cualquier planeta también, o sea, todo esto se puede extrapolar, porque prácticamente es matemáticas. El tamaño de una camada es el compromiso entre los recursos de alimento y la crianza, la capacidad de crianza, ¿no? Para que haya supervivencia del acervogénico de los progenitores. La desigualdad entre los hijos, hay una desigualdad entre los hijos. Entonces, esta situación, ante situaciones de escasez de recursos, hay animales que abandonan a los hijos débiles o que no llegan al último que ha salido, que se ha criado muy mal, lo abandonan, incluso hasta lo llegan a devorar para poder con esta energía alimentar a los hijos que sobreviven, ¿no? Para que no resten recursos a los hijos viables, ¿no? Y así maximizan también la transmisión del acervogénico. Al final estamos acabando de que en todos ejemplos de estos se cumple la teoría de Pinker, de Dawkins, de que es el acervogénico, el mantenimiento del acervogénico el que empuja, ¿no? Es la fuerza que empuja la evolución del grupo, ¿no? De la evolución social del grupo, según esta teoría. Esto sería interesante discutirlo y debatirlo en la charla de debate que tengamos. Otro punto también familiar, en la relación familiar que estamos viendo, es el engaño en la crianza. Hay una competencia entre hermanos, lógicamente, por el alimento durante la crianza, y esto se caracteriza siempre por la agresividad y el engaño, ¿no? Para propagar los genes. Incluso aquí se insertan, claro, en las crías gritan hasta llegar al límite incluso de atraer depredadores. Claro, los padres, cuando ven que las crías gritan mucho, en el caso de los pájaros, los hacen callar rápidamente y tienen que buscar alimento rápido porque las crías atraen a depredadores. Entonces, para evitar esto, el grito es para que no venga, para que el padre los alimente y los haga callar y no lleguen los depredadores a oírlos, ¿no? E incluso se dan casos agresivos de competencia entre hermanos, en el caso del tiburón, que hay canibalismo, o sea, intrauterino. El tiburón se matan las crías entre ellos y muchas veces si tiene 3 crías sale una, porque las otras se han devorado entre ellas, son caníbales. Y entre pájaros suele haber engaños, pero ya no, incluso fuera de la misma especie. Por ejemplo, el caso del cuco, que pone el nido los huevos en el nido de otras especies, o el indicador, que es un pájaro que no solo pone los huevos, sino que además mata a los otros cuando van a salir. El indicador tiene un pico muy afilado y los corta, los siega a los polluelos cuando van a nada más nacer. Y a pesar de que la distancia entre hermanos es un medio, ¿no? Aquí la proximidad genética entre hermanos es un medio. Aquí un tema, la simetría entre padres e hijos. Bueno, el poder siempre van a tenerlo los padres, que son los que tienen la fuerza física, ¿no? Pasamos otro más, a ver cómo os dio ahora. Vale, voy a acelerar un poquito. Entre sexos, relaciones entre grupos familiares, ahora entre sexos ya. La proximidad genética es 0. O sea, entre la pareja, la proximidad genética es 0. Por lo tanto, la relación en la pareja es una relación inestable y oscila entre la explotación, la colaboración y la desconfianza dentro de lo que es la pareja siempre. La evolución de lo que ha sido la evolución de las parejas en la historia que ha habido, pues ha sido una evolución desde la isogamia a la heterogamia. La isogamia es que los dos, cuando se juntaban dos organismos para formar un cigoto,
pues eran inicialmente iguales, o sea, los animales más primitivos eran iguales, no había diferencias. Esto era lo que se llama isogamia. Esto ocurre mucho en los hongos, algas y en los protozoos. La fusión de los isogametos, o sea, son isogametos, contribuye con igual reserva tanto química como genética al hijo, ¿no? O sea, reserva nutricional, energética y genética. Los dos aportan lo mismo. Pero este es un equilibrio inestable, lo mismo que hemos hablado de equilibrios estables e inestables, este es un equilibrio inestable. A nada que uno sea más pequeño que el otro, ya empieza a desestabilizarse hacia un lado. Y entonces aquí parece ser que evolucionó a que se empezó a formar una cierta isogamia, donde los dos gametos pues tenían muy parecido, pero uno tenía más reserva energética que otro, hasta que llegó un momento que llegó a la oogamia, que es en la que vivimos ahora los animales superiores, donde uno se ha especializado solamente, el huevo solamente en reserva energética y el otro en velocidad de entrada. Entonces este no tiene ninguna reserva energética, este no tiene ni siquiera mitocondrias prácticamente, este tiene toda la reserva energética, la tiene él. Entonces, los óvulos aportan energía química, nutrientes y mitocondrias, y el 50% de la carga génica. En el caso de los mamíferos, incluyen además la lactancia con un gran desgaste metabólico y nutricional enorme, ¿no? Los espermatozoides nada más que aportan el 50% de la carga génica. De tal forma que los animales terrestres, el macho tiende a ser muy promiscuo y se especializa en generar multitud de hijos y la hembra más sedentaria y cuidadora, y asegura el éxito de los hijos. Los isogametos evolutivamente tienden a desaparecer por estar en un punto crítico inestable. La proporción machos-hembras, cuando se hace un juego de evolutivamente estable, sale que debe ser el 50%, por la razón que aquí pongo, ¿no? Que si hubiera más machos, transmitirían los genes a más descendencia de hembras y regresarían al 50%. Esto tiene excepciones, porque, por ejemplo, hay especies donde hay un macho dominante y no deja entrar a ningún macho, y entonces solamente hay uno, ¿no? En los genes autosómicos recorren todos los machos y hembras que hay en toda la población, pasan por todos normalmente. Ahora, relaciones entre sexos, continuamos, ¿no? Por un lado, evoluciones del cruce y reparto de roles, ¿no? Las plantas, se ha desarrollado una diversidad inmensa de formas sexuales. O sea, las plantas no tienen nada que, el sexo de los animales es aburridísimo comparado con el sexo de las plantas, vamos, no tiene nada que ver. Las plantas, tanto sus formas asexuales son variadísimas, como las sexuales, tienen todas las posibilidades imaginables, ¿no? O sea, en el caso asexual también tienen pues hasta los 5 modos de reproducción asexual que he puesto aquí. En el caso de los animales, hay dos grandes clases de relación sexual en los animales. Los marinos, que lanzan los gametos al agua en el mismo lugar y se produce un cruce externo entre los gametos, y el macho va detrás de la hembra y lo que hace es que riega con esperma los óvulos que ha dejado la hembra. Por lo tanto, como es el último que llega, es el que se encarga después de cuidar a la prole. Por eso en los peces es muy normal que sea el macho el que acaba cuidando de que los huevos no se los coman otras especies. Eso ocurre lo contrario en el caso de los animales no marinos. Cuando ha evolucionado a los animales de tierra, claro, el esperma no se puede dejar al aire porque se seca y se quema, ¿no?, con el sol. Entonces se inventó la cópula interna en el momento que los animales salieron del mar. Fue una evolución por este motivo, ¿no? Entonces las hembras, en posesión de los huevos fecundados, evolucionan al cuidado de los hijos mediante la lactancia y la gestación y la lactancia. En el caso del mar es contrario, es el macho el que se va a cuidar de la evolución del huevo hasta el individuo superior. ¿Y qué relaciones va a seguir habiendo entre eso? Pues los rituales de galanteo y crianza, ¿no? Las estrategias de las hembras, básicamente hay dos estrategias en las hembras. Como la hembra tiene los rituales de relación consumen muchísima energía, y como la hembra es la poseedora de los embriones y las crías, establece estrategias de supervivencia de los genes que ella va a transmitir, ¿no? Y hay dos tipos de estrategias. La estrategia familia feliz, donde hay una
que es el 80% de los casos, donde la hembra busca un galán, pero un galanteo o sea, durante toda su vida, ¿no? Machos fieles y colaboradores, y renuncia que el macho renuncia a esparcir sus genes en otras hembras, y esto es una estrategia evolutivamente estable. Y todas las hembras la suelen utilizar, o la mayoría de las especies, ¿no? Después está también la estrategia del macho viril, ¿no? Donde una hembra busca un galanteo corto y opta por un macho viril y poco fiel, y logra que se desarrolle la población de hembras fáciles y machos galanteadores. Pero esta es una estrategia que no es evolutivamente estable. Sí puede convivir con la otra estrategia en una proporción de un 20%, según los estudios que hay hechos en los modelos matemáticos, pero no más. Y vamos ya acabando, yo creo. Relaciones agresivas entre individuos. Agresiones en la misma especie por similitud de genes. Cuando la agresión entre individuos de la misma especie suele ser siempre muy ordenada y muy ceremoniosa. O sea, no suele ser demasiado cruel, salvo en casos, vamos, en los humanos sí que suele ser cruelísima, pero en muchos animales es muy ritual, ¿no? Son luchas rituales, amenazas rituales por economía de tiempo. Entonces, normalmente no son confrontaciones que no llegan a la muerte muchas veces, sino que se mantienen siempre con la supervivencia de los individuos. En cambio, esto no ocurre cuando son agresiones entre especies diferentes, porque su proximidad genética es nula prácticamente, ¿no? O muy baja, ¿no? En este caso se produce una agresividad muy destructiva y se establece una estrategia evolutivamente estable que se analiza en el modelo que veremos después, que se llama el modelo de halcones y palomas, ¿no? Donde un halcón es un individuo que no me refiero al halcón, sino genéricamente halcón, es un individuo que lucha hasta morir. Y una paloma es un individuo que lucha un poquito y después, si tiene que ceder, cede. Entonces, ni el halcón solo ni la paloma sola son estrategias evolutivamente estables, porque a nada que entre un individuo que sea distinto ya cambia la estrategia. En cambio, sí que es combinada a las dos, en un porcentaje de las dos, sí que es evolutivamente estable. Y aparece una oscilación, lo mismo que hemos visto de presas, depredadores, entre halcones y palomas. Y sigue la ecuación de Lofka-Volterra, que es esta, donde X es la evolución de las presas, estos son los depredadores, y siguen esta evolución, lo mismo que presa-depredador. O sea, son evolutivamente estables, pero cíclicas. Entonces, esta estrategia, halcón-paloma, se expresa en un polimorfismo de genes. Es decir, se van formando genes distintos en la población, más o menos agresivos. Y entonces aparecen también distintas variantes, ¿no? Como es bueno, puede haber traición en los pactos de los oligopolios que se forman, y también hay variantes condicionales que he puesto aquí. Una variante es el vengador, es decir, H ataca, el halcón ataca si el otro halcón ataca, y la paloma, y es paloma si el otro es paloma, ¿no? El caso del pendenciero, estos son variantes, ¿no? Todo, que es el halcón se mantiene como halcón hasta que le atacan, es decir, es muy gallito hasta que le atacan. El vengador sonda, pues prueba aumentar la escalada de agresividad hasta que se lo paran, y entonces ya va para atrás. Y solamente el vengador, la estrategia del vengador y el vengador sonda son evolutivamente estables, según los modelos evolutivos que se han analizado con ecuaciones de este tipo, ¿no? La guerra de desgaste se basa en el tiempo y reservas de la especie atacada, ¿no? Es otra estrategia también, pero no es evolutivamente estable. Esta no. El mismo acervo génico actúa como individuo, como conjunto evolutivamente estable. O sea, un gen para su conjunto génico, es decir, el acervo génico para un gen es ambiente, es exterior. Y entonces, el acervo génico actúa como un conjunto evolutivamente estable para el propio gen. O sea, visto de otra manera esto, ¿no? Y por lo tanto se van a seleccionar genes permanentes que resisten la invasión de otros genes, y si el gen invasor
mejora el desempeño del acervo génico, evoluciona por mutación al gen que ha mejorado. Es bastante lógico. Estamos ya terminando. Vale. Bueno, las especies utilizan un mecanismo que es de optimización, que cuando lo analizas bajo el aspecto de la microeconomía, sigue lo que se llama en microeconomía las isocuantas Cobb-Douglas. O sea, una isocuanta es que te da lo mismo tener o mucho tiempo, o mucho tiempo y poca energía, o mucha energía y poco tiempo. Es decir, el producto al final es el mismo. Estos son isocuantas, ¿no? Pero el individuo tiene una línea isocoste, o sea, un individuo tiene un cierto tiempo y una cierta energía. No puede tener, entonces tiene que hacer un compromiso entre las dos. Entonces, si tiene este límite de energía y este límite de tiempo, se tiene que posicionar sobre una isocuanta y el punto de corte es donde va a actuar. Y esto se ve en 3 ejemplos que he puesto. Los estorninos capturan 7 larvas en cada vuelo cuando están alimentando crías, porque si cogieran una larva tendrían que gastar mucha más energía, tendrían que hacer muchos más vuelos. Entonces ellas, el punto de corte de la curva Cobb-Douglas, con su capacidad, con su presupuesto de recursos, de tiempo, energía, es que son 7 larvas en cada vuelo que hacen, porque para la distancia que van a recorrer. Y en cada nidada hacen 400 vuelos. Y cuando se compara el modelo teórico con el modelo experimental, coincide bastante bien. Cuando estudios que he estado viendo para preparar esto, no eran 7, pero eran 9, 8, estaban por ahí. Otro ejemplo es la mosca del estiércol, que el tiempo de la cópula depende de la densidad de hembras que hay. A menos hembras, más tiempo de cópula para asegurar el mantenimiento del acervo génico suyo, ¿no? Y el óptimo, normal, cuando se han hecho experimentos en los estiércoles, se ve que suelen ser cópulas de 40 minutos para la densidad de hembras normal que suele haber en el estiércol. Y coincide bastante bien con el estudio teórico de optimización económica. Es decir, a lo que se va con esto es, bueno, y el ejemplo del alce, de la dieta del alce es lo mismo. Con esto que se ve es que los animales utilizan la ciencia microeconómica igual que lo emplean los economistas entre nosotros, ¿no? O sea, que hacen una optimización de sus recursos y su tiempo igual que los hacemos nosotros con estudios. Y cuando haces un estudio matemático te coincide mucho con lo que ellos hacen también. Y después, lo último ya, aquí, relaciones a larga distancia entre organismos. Es lo que se llama el fenotipo expandido, ¿no? Extendido, ¿no? Es decir, el genotipo de un organismo influye sobre el fenotipo de toda la Tierra. O sea, un individuo puede alterar la Tierra entera, ¿no? Ejemplos, tenemos muchos, ¿no? Y una cosa que sí que puse aquí a comentar. Cuando hay un parasitismo muy prolongado, se acaba transformando en mutualismo. Es decir, un parásito que vive demasiado tiempo sobre una población huésped acaba siendo colaborador mutuo y hasta se intercambian genes entre ellos a muy largo plazo, ¿no? Los genes del parásito y el huésped interactúan. Ejemplos de que un organismo afecta a todo es, por ejemplo, el evento Azoya. El evento Azoya fue una superpoblación de helechos acuáticos que se forman actualmente en los ríos españoles. Hay un problema que a veces se forma una población de helechos que invade los ríos, ¿no? Que los tienen que sacar con máquinas. Pues este mismo helecho invadió todo el Polo Norte en una época cálida y entonces todo lo que es ahora el casquete polar norte se llenó del helecho Azoya, el helecho Azoya, pero hubo tanta densidad y se han encontrado restos en estudios que ha habido grandes zonas donde se ha visto restos de helechos de hace unos 60 millones, 40 o 50 millones de años fue. Y entonces hubo tanto helecho que la salida de oxígeno que producía hizo un enfriamiento de la Tierra, o sea, atrapó tanto CO2, la masa tan gigantesca de helechos por toda la zona boreal de la Tierra, que llegó a enfriar porque descendió mucho el CO2. Entonces, es lo que se llama el evento Azoya, si lo miráis en internet es muy interesante, pero fue una caída brusca de temperatura muy fuerte y una semiglaciación que hubo por el hecho de una invasión de un helecho.
Tenemos también el ejemplo de las cianobacterias que transformaron la atmósfera de la Tierra y la transformaron en oxígeno. Toda la biosfera la cambiaron además también, pasaron de ser anaerobia a aerobia. Los castores que modifican el curso de los ríos. Eh, pues muchos virus y bacterias que modifican poblaciones enteras de animales y plantas, potenciando vectores infecciosos. Por ejemplo, si un virus no hace toser o no hace estornudar, no se reproduce. No, se reproduce el virus que nos hace estornudar, si no, se acabó la gripe, ¿no? Por eso las pulgas lo mismo. Bueno, y hay un ejemplo muy curioso porque lo he puesto. Hay una hormiga que es la Monomorium. Hay varias especies de Monomorium. La más conocida es la faraón, la Monomorium faraón. Todas actúan igual. Son hormigas que no tienen obreras. Ellas solamente existe un individuo único, pero entran en una población de un hormiguero, entonces a través de feromonas lo que hacen que modifican el comportamiento de las obreras del hormiguero y matan a la madre, a la hormiga madre, que es la reina, ¿no? La reina es la madre de todas. La matan y entonces hace que ella es la que se va a reproducir con los machos de la colonia en lugar de la madre original. Y esta es un caso de una crueldad brutal, ¿no? Esclaviza y las convierte en obreras propias y ella no tiene obreras, ¿no? Es decir, los genes van a afectar al final, las poblaciones de genes van a afectar a todo, hidrosfera, litosfera, atmósfera, biosfera, y en el futuro van a afectar al cosmos, porque se nos van a escapar algún virus por allá a Marte y a la Luna. Bueno, de hecho en la Luna ya nos dijo la semana pasada de que había esos cerditos que tenemos en la Tierra, ¿no? Esos animalitos que han ido allí. Sí, los tardígrados, exactamente. Claro, y bacterias que han sobrevivido allí ya hay, claro, es que es así. O sea, vamos a invadir todo. Bueno, y esta es la última, no, la penúltima, vale. Simplemente los tipos de poder que tienen los organismos para controlar poblaciones, ¿no? Pues hay un poder genético, que son los replicadores moleculares, por ejemplo los virus, roles epigenéticos en la comunidad, o sea que se establecen roles, por ejemplo las hormigas y las abejas tienen claramente roles que los establecen epigenéticamente, como vimos en la parte de epigenética, mediante la nutrición, que les metilan parte del ADN y entonces las convierten en obreras y en distintas clases de obreras además. Agresión por tóxicos genéticos, epigenéticos y ectohormonas, como son las feromonas. Una hormona actúa internamente dentro de la célula, pero una ectohormona, como una feromona, hace lo mismo, pero desde fuera de la membrana celular. Después está el poder físico, que es la agresión por energía mecánica de unos animales a otros, o energía química, como son los venenos, neurotóxicos, o las plantas, por ejemplo, que se defienden utilizando aldehídos y para destruir, para inmovilizar proteínas, ¿no? Por ejemplo, o incluso nuclear. En Oclo parece ser que las bacterias que se encontraron podían utilizar reacciones nucleares para defenderse del exterior. En las bacterias en Oclo, hace unos 3.000 millones de años, que se encontraron bacterias que eran acumuladores nucleares. Controlan el espacio, el movimiento geográfico, los nutrientes, energía, agua y sexo, ¿no? Eso es por poder físico. El poder memético es más típico ya de animales con cultura, que son muchísimos. La mayor parte de los animales tienen su cultura. Tienen replicadores culturales y que tienen una estructura social, costumbres, lenguajes, influencias familiares, creencias. En el caso ya humano tenemos las creencias, normas, legislación, valores, hablas locales. Bueno, los animales también tienen sus hablas locales, lógicamente. Yo conocí a un investigador que investigaba el lenguaje de las ballenas y me decía que había una cantidad de hablas locales y dialectos en las ballenas en Islandia tremenda. Y se dedicaba a esto. O sea que tenía igual comunidades autónomas de ballenas. Bueno, para el Homo sapiens el poder memético está muy desarrollado, es de los más desarrollados, ¿no? A través de los medios, ¿no? Nos inyectan en el cerebro los valores, ¿no? Se aplica mediante la familia, la educación, medios de masa, redes sociales, asociaciones culturales
inyección de lenguajes confusos y equívocos, ideologías de sometimiento, inyección de miedo y desconfianza para comunicarse, control de actividades individuales y emociones, ¿no? Y en una era como la que estamos ahora, que la llaman la era sintética actualmente, que es desde hace unos 8 o 10 años, la IA en modo Palantir. Palantir es un objeto que tenían en El Señor de los Anillos, que era la bola que veía todo, ¿no? Era la bola, es un Palantir. Un Palantir en el lenguaje de Tolkien era el ser que lo ve todo, ¿no? Eso es un Palantir. De hecho, hay una corporación en Estados Unidos que se llama la Corporación Palantir, que es la que acumula información de todo el mundo, ¿no? Después, la realidad aumentada, mediante pues estas gafas que nos hacen ver la realidad aumentada, o ya dispositivos tipo Neuralink. No he puesto Neuralink todo seguido, porque eso es una marca, pero es enlaces con las neuronas, ¿no? Estos tres temas, la IA, la realidad aumentada y los dispositivos de conexión con nuestros sistemas neurológicos, pues nos están creando lo que es la era sintética, que es nueva, ¿no? Y que nos hacen procesar y nos inducen un comportamiento global. Y además, el problema que tiene es que nos pueden replicar sus memes electrónicos, lo que llaman cenes, a gran escala, ¿no? Además de forma fiable, con una reproducción muy prolífica, porque claro, nosotros los genes se reproducen lentamente, los memes van más rápido a través de los medios de comunicación, pero los cenes, esos ya pueden invadir el mundo en un segundo entero, ¿no? Pueden invadir toda la Tierra y satélites y sondas espaciales en cuestión de un segundo, ¿no? O sea que esta es la realidad que tenemos en este momento. Y después he pasado un poquito, la última transparencia es esta, hablar del poder económico. Esto lo desarrollaremos mucho más hacia el final del curso, porque sí me gustaría que podáis ver y valorar lo que es la economía en su profundidad, entender un poquito de las bases de la economía como una extrapolación de la biología. Entonces esto es como un primer bocadillo para ver qué significa esto, ¿no? De la economía, ¿no? El poder económico humano deriva del poder cultural y del lenguaje, ¿no? Abstracto, ¿no? O sea, es temporáneo y desubicado, ¿no? Podemos hablar de cosas que están en otro tiempo y en otro lugar. El poder cultural imprime normas sociales y juegos de valores entre individuos y sociedades. El lenguaje abstracto nos traslada estrategias y acciones a otro tiempo y lugar. Y el poder económico se basa en el valor, en el concepto de valor. Hay una serie de valores funcionales, que son los prístimos, los más básicos, los de la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Que son los nutrientes, metabolismo y reservas, el espacio vital y energía y el acceso al agua, ¿no? Y después hay una serie de valores funcionales ya evolucionados, de las sociedades ya más evolucionadas, como es los valores financieros, las propiedades de terreno, estructuras productivas productivas y de suministro, capacidad de suministro, y el poder institucional coercitivo. Estos son los valores evolucionados, ¿no?, que tenemos. El Homo sapiens utiliza combinados tres valores siempre, que es el valor, la fuerza física, la manipulación de la mente y la fuerza económica. Con esto es con lo que el ser humano se está manejando hoy día, ¿no?, en distintas variaciones, ¿no? El dinero tiene cuatro funciones, que es una unidad de cuenta, una reserva estable de valor, liquidez, o sea, te hace que puedas intercambiar sin tener que recurrir a otros bienes, sino te vale para cualquier intercambio con cualquier bien, y un arbitraje temporal y espacial. Arbitraje quiere decir que puedes comprar una cosa en un sitio y venderla en otro más cara. Eso es arbitraje espacial. Y arbitraje temporal es que puedes comprar una cosa ahora y venderla en otro momento más cara. O sea, arbitraje es siempre cambiar un objeto de valor en el tiempo o en el espacio. El arbitraje en el tiempo es lo que la gente llama especulación. Compras una cosa a un valor y la vendes a otro. Es arbitraje espacial, temporal. El poder humano entre sociedades se ejerce mediante la deuda, a nivel económico, me refiero, mediante dos instrumentos, la deuda y la inflación, que es el envilecimiento del dinero. O sea, es que el dinero se va envileciendo su valor y la deuda. Esos dos son los dos instrumentos
que tenemos que estar alerta porque son las dos formas de sometimiento económico humano. La fuerza física, también el desarrollo y suministro de armas en las sociedades avanzadas, y la manipulación de la mente, las drogas, el miedo, ideologías, y en la era sintética por intervención ya electrónica, ¿no?, del cerebro, ¿no? Este tema lo desarrollaremos con profundidad, incluso con modelos matemáticos más hacia el final del curso, con las bases para entender por qué se crea el dinero de la nada. La pregunta que mucha gente se hace, si en la Tierra hay 300 billones de deuda, ¿quién es el acreedor? Nadie. Y entonces entender eso, iremos entendiendo un poco las bases de la economía, la especulación, y eso lo haremos hacia el final ya, porque eso emana de la biología y emana de lo que puede ocurrir en un planeta si llegan a lo que hemos llegado nosotros. Y a ver cómo nosotros evolucionamos en este escenario. También, porque a lo mejor nos extinguimos. Y ya con esto he acabado. Si hacéis preguntas... Este es el comportamiento en una sociedad desde muy primitiva a muy evolucionada. Entonces, si tenéis preguntas, pues, encantado. Sí, has hablado antes de que el sistema nervioso da velocidad. La velocidad yo creo que la da el oxígeno, que es lo que permite mucho más manejo energético con el mismo coste. Digamos, nada más esa era la... Digamos, sí, por supuesto, si hay un sistema de neuronas, está claro que se transmite rápidamente las cosas, porque también se puede transmitir por hormonas, pero siempre es más lento en general. En general digo, porque hay veces que es muy rápido. La diferencia entre animales y el resto es la velocidad. Sí. Es el oportunismo en velocidad. El oportunismo cinético, ¿no? Sí, sí. Así es. Yo solo quería saber si lo ha grabado. Si lo ha grabado esto. Sí. Lo hemos intentado por lo menos. Eso es todo. A ver. Me pongo. Bueno, pues nada, felicitarte por la charla, Fernando, y nada, preguntarte el tema de, claro, si has dicho que todo al final es un mecanismo de los genes, como dice Dawkins y algunos científicos, pues claro, ahora que estamos viviendo la evolución cultural con los memes y las nuevas tecnologías, si esos memes, o como se quiera llamar, ¿vale?, los componentes tecnológicos pueden afectar al desarrollo, ¿no?, también de los genes. Es decir, que haya un enfrentamiento entre memes y genes. Nada más. Que a mí me gustaría que explicaras un poquito más que cómo es esto de los genes, porque no lo he entendido muy bien. Son unidades de información informática. Los genes son... los genes son unidades autorreplicantes moleculares de química, o sea, unidades autorreplicantes químicas. Los memes son unidades autorreplicantes culturales. Y los genes sería como un nivel parecido a los memes, pero a nivel informático. Serían unidades autorreplicantes informáticas, que se diferencian de las otras, porque una unidad cultural, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, un meme puede ser: si te portas mal, irás al infierno. Eso es un meme, es una unidad cultural que tiene que estar dentro de una corporación que es una religión, ¿no? Es que la religión no solamente tiene un meme, tiene muchos más, pero uno de ellos puede ser eso: si te portas mal, irás al infierno. Pero los genes son unidades que nos pueden insertar mediante dispositivos tipo Neuralink, que nos van a hacer pensar en otros escenarios distintos, que serían memes, pero son tan diferentes por la velocidad y la extensión que se les ha dado el nombre de genes. Se les ha dado, bueno, por un autor, Adler me parece que fue el que escribió el libro.
pero son unidades autorreplicantes informáticas, ¿no? Sería. No culturales. ¿Qué es cultura? Todo lo que nos hace comportarnos, ¿no? El arte, las normas, todo. La economía es cultura, la economía es una evolución, es una emergencia de la cultura, emerge de la cultura. ¿Seguro? No, pues más, ese es el motivo. Es que el salto entre la biología y la cultura es gigantesco. Sí, claro. Entonces, bueno, estas consideraciones Pero cuanto más discrepemos, mejor. Yo lo que quiero es debate. O sea, a mí, si como no hay nada seguro y lo que yo digo son, al final, acaban siendo opiniones, pues cuanto más debatamos, es la sabiduría, la base de la sabiduría es el debate. Toma. Yo no digo nada más, ¿no? Es simplemente esto, que es que cuando estás metido en biología, pues todas estas cosas son... No, todo esto es muy interesante desde el punto de vista del enjuiciamiento cultural de cómo están las cosas organizadas en la cultura, en la economía, en la sociedad, etcétera. Pero desde la biología, la distancia que puede mediar entre los genes y los memes, y no digamos los genes, es gigantesca. Lo mismo que lo de la Neuralink y estas historias de intentar entrar en las redes neuronales. Se pueden hacer cositas, pero desde luego hay mucha ciencia ficción, tanta como la terraformación de Marte, ¿no? Una cosa parecida. Sí. Completamente de acuerdo. Y aprovecho la ocasión porque creo que esto lo hablaremos en su momento. Se está haciendo mucha propaganda de que van a entrar en nuestro pensamiento. Eso es imposible. Es imposible, o sea, por la estructura de la forma de pensamiento. O sea, habrá pensamientos básicos, como algunas emociones, pueden detectar que estás triste, que estás alegre, que estás enfadado, que estás pensando en el color rojo o en el verde o en el azul, pero pensamientos afinados es imposible, por la sencilla razón de que cada pensamiento son circuitos, ya llegaremos cuando estemos en el sistema nervioso detallándolo bien esto, son circuitos que son huellas digitales propias. Cuando yo pienso en un matiz, en una sensación abstracta, es una creación mía, no es reproducible en otro sitio, incluso si se borra de esa zona del circuito, a lo mejor se apaga y ya si se forma otra parecida es en otro circuito, ya igual, pero es ilegible, o sea, aunque te pongan lo que te pongan, cada uno tenemos circuitos distintos para representar lo mismo. Por eso discutimos tanto, porque no nos ponemos de acuerdo en las palabras, la mayor parte en los conceptos. O sea, estás hablando tú de un concepto y yo del mismo palabra, pero estamos hablando de cosas distintas. O sea, ¿por qué? Porque ubicamos en el cerebro cosas distintas. Y crear patrones, por mucho que se quiera, yo creo que es imposible. O sea, es mi opinión también, ¿eh? O sea, yo veo que opinas lo mismo. Yo, desde el punto de vista de la neurología, opino eso. Y si no es cierto, pues que nos lo demuestren. Yo, solo una cosa, y es que ahora se están modificando los memes por medio de las redes sociales. Antes, para cambiar algo, hacía falta mucho tiempo. Ahora se crean rápidamente grupos en cualquier red y en poquísimo tiempo se modifica y a nivel mundial. O sea, no a nivel local, que era lo clásico. Funcionan como una epidemia devastadora. Aparte de que los propios individuos se autoseleccionan y en general, en vez de mirar en todas las posibilidades, se suelen autoseleccionar a las que son afines a él, con lo cual uno se radicaliza y ni se entera. Sí, así es. Y ese es un problema porque realmente eso está haciendo que las culturas estén evolucionando y van evolucionando a una velocidad, no, más que desaparecer, se van transformando muy rápido. Y eso, sí, y se van aislando, sí, es así, eso es lo que está pasando. Eso es así, totalmente. No sé qué iba a decir algo. Bueno, sí. Bueno, antes las culturas las culturas
eran mucho más estables. Entonces se utilizaban estrategias muy de largo plazo. Por ejemplo, una estrategia importantísima que se ha hecho siempre ha sido el miedo, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición, que son, por poner una que conocemos todos, era una estrategia de miedo, de aislar a la gente. O sea, ¿qué consiguió al final la Inquisición? Que nadie hable con nadie. Porque claro, había miedo de que la gente se agrupara y pudiera atacar las estructuras jerárquicas, ¿no? Si tú tienes miedo, porque claro, ¿qué ocurría? ¿Cuál era la estrategia de la Inquisición? Que cogían a uno y lo torturaban hasta que decía 2 nombres más. Entonces al final, en plena tortura, decía 2 personas que conocía aunque no hubieran hecho nada, porque tenía que decir dos nombres, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Que se iba extendiendo el sacrificio de personas y eso tenía como consecuencia el miedo, que nadie hablaba con nadie. Es decir, yo quiero que no me conozca nadie, porque si nadie me conoce, mi nombre no va a salir nunca en la tortura, ¿no? O sea, esos fenómenos antes eran estables y creaban culturas a largo plazo. Ahora es todo inestable, o sea, es una velocidad que además cambian los conceptos y se van aislando. Sí, es totalmente de acuerdo. Bueno, lo dejamos si queréis aquí. Pues muchas gracias.